Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en tu tercer viernes de emprendimiento y desarrollo aquí a través del Penn State University del Launchbox. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, pero quiero recordarle que estamos transmitiendo desde 15 West de la Broad Street, aquí en Hazleton, Pensilvania, en el condado de Luzerne. El día de hoy tenemos un entrevistado súper especial para mí, pues yo lo sigo en la parte mía personal, porque aparte de los trabajos que yo hago en la comunidad, como ustedes saben, mi core business o como mi carrera principal es la de ingeniero civil y siempre sigo a Luis. Hoy tenemos a Luis Duque, que es un ingeniero galardonado con más de 4 años de experiencia en ingeniería estructural. Ha trabajado en diversas industrias, lo que le ha proporcionado un amplio conocimiento de diferentes metodologías de construcción, diseño estructural, análisis y diseño de materiales. A través de su experiencia con organizaciones profesionales, ha estado involucrado en comités relacionados con las prácticas de negocios, liderazgo, tutoría y desarrollo estudiantil, y ha apoyado a comunidades necesitadas en América del Sur y Central durante más de 7 años. Además, fundó el Engineer Our Future, un podcast educativo y un sitio web para capacitar estudiantes y jóvenes ingenieros para que se conviertan en líderes, ya que él entiende que no solamente es tener las competencias técnicas, sino las competencias de liderazgo, que creo que eso es algo que este mundo ha demostrado necesitar. Bienvenido, Luis, y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Fermín. Mucho gusto estar aquí. Muy bien. Mira, quiero preguntarte primero, porque sé que hablas español, pero tú naciste, yo sé que tú eres de Colombia, ¿por nacimiento o por descendencia? Nacimiento. Yo nací en Colombia y vine a los Estados Unidos en el 2012, casi 10 años. Oh, ok, o sea, tú tienes una buena relación pues con tu país natal. Sí, sí. Quiero que nos cuentes un poquito. Mira, yo siempre he tenido la duda y ha habido la duda. Hasta una persona le pregunté cuál era la diferencia entre un profesional y un emprendedor y veo que tú estás trabajando con lo de los podcasts. Cuéntame cómo tú llegaste hasta esto, decir, yo voy a comenzar a hacer un podcast, voy a comenzar a ayudar gente en vez de solamente enfocarme en la parte técnica de la carrera. Sí, o sea, como ingeniero civil, obviamente, una de las cosas más importantes es la parte técnica, saber bien los conceptos, bien el diseño de estructuras, en mi caso, o cualquier otra rama de la ingeniería civil. Pero cuando ya me gradué de la universidad y empecé a trabajar, primero que todo, unas compañías más pequeñas, no tan grandes, donde el principal rol es solamente enfocarse en lo técnico, pero también estaba involucrado en la parte del negocio, cómo adquirir clientes, hablar con los contratistas, hablar con toda la gente, pues. Y de ahí empecé a involucrar más en organizaciones como la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Ingenieros Sin Fronteras y otras organizaciones como de ese nivel. Y al mismo tiempo, cuando empecé como a compartir algunas de las experiencias que estaba teniendo, varios estudiantes o inclusive profesionales empezaron con las preguntas de, o sea, cómo conseguir un trabajo, cómo escribir un resumen, cómo empezar a involucrarse en esas organizaciones. Y yo sentí que no es algo que nos enseñan mucho en las universidades. Obviamente, la universidad es más que todo para aprender lo técnico, más que todo. No hay como una educación más allá de eso, más como de comunicarse con clientes, con la gente del trabajo. Esas cosas que no se enseñan mucho en universidades, temas financieros, temas como de desarrollo personal, de todo eso que es súper importante en la carrera de un ingeniero joven cuando está empezando para poder avanzar y mejorar, obviamente en la parte técnica, pero también en la parte no técnica. Y de ahí descubrí que siendo pues alguien que no le gusta mucho estar en la cámara o ser muy extroverted, Convertido, sí. el podcast fue como algo como que me ayudó a simplemente compartir mis experiencias, compartir las cosas que estaba aprendiendo, las cosas que estaba explorando en mi vida personal.
y obviamente mucha gente pregunta acerca de eso y era una plataforma con la que podía simplemente responder esas preguntas. Mira, ahora que hablaste sobre compañías pequeñas y grandes, siempre muchos profesionales, cuando llegan, hay un debate, comienzo por una compañía pequeña o una grande. Y quiero preguntarte, ¿es mejor para comenzar una compañía pequeña, una grande? ¿Y por qué conviene una u otra? O sea, no hay como una pregunta, una respuesta que sea muy clara. Es más que todo dependiendo de la personalidad de la persona, qué beneficios quiere con la compañía. Obviamente la compañía más grande va a tener mejores beneficios de pronto de vacaciones, de salud, de todo eso. Las compañías pequeñas tienen otros tipos de beneficios. Si quieren, por ejemplo, estar más involucrados en la parte del negocio, en la parte de ayudar a la compañía a conseguir clientes, a hablar más con los clientes, estar como más involucrado en esa parte y no tanto como en la parte técnica. Yo creo que las compañías pequeñas tienen como más flexibilidad en ese tema. Más que todo, yo he trabajado en compañías pequeñas y no en muchos, pues muy grandes, entonces no tengo como la visión de los dos lados, pero siento que en las compañías pequeñas he tenido como más oportunidad de ser de como compartir mis pensamientos y las cosas Ujú. que quiero más con los dueños y con otros compañeros pues, de la compañía. Y muchas veces es más fácil crear como un cambio o crear como influir más las decisiones de la compañía cuando son más pequeñas. Entonces, es más que todo dependiendo como la personalidad de cada persona y lo que estén buscando. Ok, mira, una pregunta. Hablaste también de que has estado como voluntario en la sociedad, en la American Society of Civil Engineers, la Ujú. Sociedad de Ingenieros Profesionales de Estados Unidos. ¿Cuál es tu experiencia y tu recomendación en torno a ser voluntario para integrarse? Imagínate este caso de una persona que viene en Latinoamérica, joven, con un degree en ingeniería civil o otro un degree en cualquier, vamos a decir, profesión, Ujú. pero no logra insertarse. ¿Tú crees que es recomendable hacer voluntariado? ¿Cuál ha sido tu experiencia detrás de eso? Yo creo que, y más que todo en ese caso, si no tienen como la oportunidad de conseguir un trabajo o como conexiones al principio, yo creo que esas organizaciones son muy importantes, no solo porque ayudan a crear esas conexiones profesionales, conocer más gente, digamos, en la zona donde están viviendo, inclusive en otras partes de Estados Unidos, y ayudan a mostrar cuando uno está aplicando para trabajos o aplicando para cosas nuevas, como esa pasión por la profesión, esa pasión por querer ayudar a otras personas y siempre es bueno tener ese voluntariado y esas organizaciones en el resumen. Entonces, creo que es muy importante y ayuda también a mostrar como que uno está como más interesado en cosas afuera como del trabajo principalmente. En esto del podcast, ¿cuánto tiempo tú tienes haciendo tu podcast? Eh, un año y medio más o menos. 1 año y medio. O sea que tú eres un podcast que nació en la pandemia. Un poquito antes, pero sí, más o menos. Yo, o sea, hace 2 años fue como cuando empezó la idea, pero no empezó sino hasta febrero del año pasado, sí. ¿Qué te llevó a hacer el podcast específicamente? O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué te dijo? Yo tengo que hacer esto. Lo que te dije al principio era como recibir preguntas de estudiantes internacionales, preguntas de profesionales y estudiantes pues, aquí en Estados Unidos sobre muchos temas, o sea, de cómo conseguir trabajos, de cómo aplicar para trabajos, de cómo eh, temas de dinero, temas de desarrollo personal, todos esos temas que son como importantes en la carrera de un estudiante y un profesional que apenas está empezando, que normalmente no se ve en la universidad. Y el podcast fue como encontrar gente que sabe de esos temas, traerlos al podcast, entrevistarlos y como compartir todo eso. Una pregunta, en estos temas tú buscabas responderte a ti mismo y a los demás a la vez, porque tú hiciste el podcast, pero tú tampoco tenías la experiencia, me parece, porque Ujú. tú estabas nuevo. O sea, era como que yo mismo tengo esas dudas y voy a buscar a alguien que me las responda a mí y a todo el mundo. Era algo así. Claro que sí, había muchas preguntas que obviamente no sabía y también es más que todo como
venir desde otro país a estudiar a Estados Unidos sin saber absolutamente nada de cómo es la cultura aquí, de cómo conseguir un trabajo en un país nuevo y todo eso, son como preguntas que yo también tenía cuando empecé mi carrera, que yo sé que mucha gente tiene en estos momentos. ¿Cuántos episodios hasta ahora tiene tu podcast? Mañana es el episodio 54. ¿Cuáles tú piensas, o sea, que han sido las personas más destacadas, pues, que tú has entrevistado y que más te han impactado? No destacadas, vamos a decir, ¿quiénes más te han impactado? Porque a veces uno le impacta a gente que no necesariamente son gente de renombre, pero algo te dejan. ¿Qué experiencia nos puedes contar de esto? Hay un episodio con la CEO o la que era CEO de Bridges to Prosperity. Es una organización que hace puentes en países en desarrollo para conectar las comunidades. Ese episodio fue muy bueno, uno de los más populares. Hubo un episodio con Stephanie Lohner, que es una también ingeniera, una latina, mamá que fundó su propio negocio. O sea, hablamos como de ese balance entre familia y el negocio y todo eso. Un episodio también muy interesante. Y el tercero es con Stephanie Slocum, y más que todo como la importancia de tener ese pensamiento de emprendedor como ingeniero, que nos hace falta a muchos. O sea, me llegan muchas preguntas, pero quiero culminar con una para seguir lo de la parte del emprendimiento, porque es un tema para nosotros espinosos como ingenieros. Tú sabes que se nos enseña en la universidad que los mejores ingenieros son los que más fácil saben calcular o quienes asumen son los conceptos. Y al final tú te das cuenta muchas veces que esos mejores ingenieros terminan trabajando en la compañía de los que no son los mejores ingenieros por la cuestión de los soft skills, Ujú. que como que no se nos enseña. Entonces, la misma profesión nos hace como medio cuadrados. O sea, no, esto es así, porque en ingeniería es así. Eh, Cuéntame de tu trabajo en Centroamérica y Suramérica. ¿Qué es lo que tú has ayudado? ¿Qué tú has hecho allá? Cuando estaba en la universidad, el proyecto era en Bolivia y era más que todo construir como una estructura para limpiar el agua de la comunidad. Eh, y esos son más que todos los proyectos que hacemos con Ingenieros Sin Fronteras, pero es básicamente tomar el agua de una cascada. Obviamente no está 100% limpia, entonces se hacen unos tratamientos de cloro, unos tratamientos de filtración y todo para poder que sea saludable para las personas que están consumiendo el agua. Ese prácticamente el mismo proyecto, el mismo concepto lo hicimos también en Guatemala, y en Puerto Rico es un poquito más diferente, es más como la distribución del agua que se vio afectada con el huracán María hace 2, 3 años ya. Oh, cuando María estuviste en Puerto Rico. Ujú. Oh, muy interesante. Cuéntame de la parte del emprendimiento. O sea, esta charla que yo voy a grabar, voy a enfocarla bien en profesionales del diseño, ingenieros, Ujú. arquitectos. ¿Qué tú entiendes que nos hace falta o que debemos hacer para afinar esa parte de emprendedor y no de pensar solamente como, wow, voy a emplearme en una compañía grande? Porque básicamente esa es la meta cuando uno se gradúa. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Es complicado porque obviamente hay gente que solo quiere estar en la parte técnica de ingeniería y eso es lo único que quieren hacer. Hay personas que les gusta más el emprendimiento, estar como más involucrados en la parte del negocio, más involucrados en esa área como de ingeniería. Ese episodio con Stephanie que te comenté es un episodio bueno porque también hablamos como ese pensamiento de ser emprendedores, de siempre estar pensando en soluciones y en todo eso, es muy bueno también para la ingeniería, la parte técnica, porque al mismo tiempo de que estamos haciendo los cálculos y todo, tenemos que pensar en cómo eso va a ser diseñado lo más eficientemente posible y cómo va a ser construido obviamente en el sitio. Pero es más que todo entender que el emprendimiento no tiene que ser el extremo de voy a empezar mi negocio yo mismo, voy a empezar una compañía. Es más como, es como
un mindset de estar, de siempre estar como pensando en soluciones, en encontrar problemas. Y yo creo que los ingenieros somos muy buenos para eso, es lo que ese es nuestro trabajo, encontrar soluciones para problemas. Entonces, más que todo, como cambiar la mentalidad de yo soy una persona técnica y lo único que hago es esto, soy una persona técnica, pero también tengo unos aspectos de emprendedor, esos soft skills de lo que estamos hablando, que me van a ayudar en el trabajo a tener como una perspectiva diferente cuando estoy haciendo los cálculos y todo eso. ¿Tú crees que como está el mercado laboral ahora para los ingenieros, hay muchas carreras ahora que se dice que nadie puede esperar como trabajar para retirarse en una misma carrera? ¿Tú crees que eso nos afecta a nosotros en el mercado de la ingeniería o no? ¿Tú crees que la ingeniería tú puedes tener el mindset de que tú vayas a trabajar para retirarte como diseñador o tú piensas que hay que tener siempre la ventana abierta para emprender? Yo creo que es saludable tener siempre como una opción, un objetivo para más adelante. O sea, si alguien lo único que quiere hacer es diseño y es lo único que quieres en la carrera, es muy posiblemente que van a estar cansados dentro de 10 15 años haciendo lo mismo todos los días y muy como repetitivo. Entonces siempre es como bueno tener como un objetivo al frente, algo que uno quiere aspirar a algo. Eso puede ser una promoción en la compañía o estar involucrado en organizaciones y de pronto avanzar más como en ese aspecto, pero es como tener, es más que todo como tener ese objetivo al frente de algo que uno quiere llegar eventualmente. Exacto. Y una pregunta, porque va a haber muchas personas técnicas y de diferentes partes de Latinoamérica se viendo. El tema de la licencia profesional. Quiero que nos explique un poco cómo se hace uno ingeniero civil o sea, cómo saca licencia, porque una cuestión es graduarse y otra es sacar licencia, y si realmente vale la pena. Y te digo esto porque he visto el caso trabajando, que hay personas, vamos a decir, que se vuelven unos expertos en un programa de diseño, ETAP, SAFE, Tecla, y a veces terminan ganando lo mismo que un ingeniero que tiene el PE. O sea, ¿vale la pena licenciarse o especializarse en algo para trabajar a licenciado? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? ¿Quieres que toque un poquito también en el aspecto de cómo obtener la licencia o enfocarse en Sí, sí, eso? sí, también, sí. O sea, el proceso de cómo obtener y la Ujú. pregunta si vale la pena al final, porque es un esfuerzo, un dinero. Si tú tal vez cuando viene a ver ese dinero que gastas en eso, dices, bueno, yo me voy a comprar un programa de diseño de puente y voy a coger diplomado que aunque no tienen valor, digamos, académico, pero yo aprendo la parte técnica de hacerlo, que al final eso tal vez hay un vacío en el mercado. Sí, o sea, el proceso de adquirir la licencia es relativamente sencillo. Obviamente depende de qué estado uno esté trabajando aquí en Estados Unidos, pero normalmente uno se gradúa de la universidad, tiene que ser acreditada por la ABED. Hay universidades afuera de Estados Unidos que también están acreditadas y se trasladan pues al tema de la graduación. Después uno tiene que tomar el examen para los fundamentos de ingeniería, de FI. Después de eso, dependiendo del estado, hay estados que lo dejan tomar uno el examen, el PE, inmediatamente después de pasar el EIT. Hay estados que son 3 años. Lo normal son los 4 años después de pasar ese examen. Ya después pasa el examen, si lo pasa, hay otros como requerimientos después de eso, más que todo como de verificar la grabación, o sea, con los transcripts, tener las letras como de recomendación, las cartas de recomendación de los supervisores, de gente que ha trabajado en el pasado, explicar bien como qué cosas hizo en el trabajo, qué proyectos tuvo y mostrar que siempre tuvo como un progreso en la compañía. Eso es como lo básico de cómo adquirir pues la licencia. Y nuevamente cambia de estado a estado. Y aquí en Colorado es muy diferente que allá en Pensilvania y obviamente en otros estados. La segunda parte de la pregunta, yo creo que teniendo la licencia
es muy valioso porque es como una muestra de que uno tiene como un compromiso con la profesión. Ujú. Y no solo eso, sino que las compañías lo ven como un plus comparadamente con otras personas que no lo tienen. Y, o sea, es posible que alguien que no tenga la licencia puede tener el mismo salario que uno, pero digamos en este último año con la pandemia, uno de los beneficios de tener la licencia es que uno puede puedes firmar los planos para construcción. Alguien que no tenga la licencia no puede hacer eso. Cuando las compañías ven que tienen que de pronto recortar empleados o algo como lo vimos este último año, en mi mente, la persona que no tiene la licencia está en desventaja porque no tiene como esa proyección al futuro de pronto ser un project manager o de ser alguien que puede ser más crucial en la compañía. Entiendo perfectamente. Una pregunta, Luis. Si usualmente los ingenieros son tan buenos para el diseño en la cuestión de la estructura y eso, vamos a decir en el caso tuyo, ¿por qué generalmente yo veo que los inventos sencillos y cuestiones que tienen hasta componentes estructurales no lo hacen ingenieros? Por ejemplo, yo me encuentro grandes cantidades de inventos que comienza una persona sin el conocimiento técnico, dice, mira, pero esto se puede hacer, comienza a hacerlo, termina pagándole nada más, vamos a decir, un ingeniero mecánico, un estructural, para hacer un análisis solamente ahí, y después esta persona es dueña de un producto, que te digo, importante, y la mayoría a veces veo que los ingenieros solamente se quedan en la parte, pues, de resolverle el cálculo para que ellos sigan avanzando, porque los ingenieros mismos no son los que hacen eso. ¿Tú tienes alguna opinión, alguna idea por qué? O sea, sí, hay casos así. Yo creo que es dependiendo como de la situación. Por ejemplo, la persona que descubrió o inventó pues el Finite Element Analysis, que es el método casi que universal en muchas industrias, es un ingeniero de estructuras. No creo que mucha gente lo sabe, pero hay cosas que como ingenieros también estamos haciendo que merecen pues el reconocimiento de muchos. Hay mucha investigación en las universidades, hay mucho que se está inventando todos los días por ingenieros, pero creo que uno de los problemas es no tener como la capacidad de mostrar lo que estamos haciendo. Y yo creo que es algo que mucha gente sabe, que mucha gente reconoce, que nos falta como profesión tener esa capacidad de mostrar lo que estamos haciendo y como el marketing de los productos y de la capacidad que tenemos como ingenieros. Pero yo creo que como hay mucha gente que no es ingeniera, que está creando productos importantes para lo que hacemos, en el otro lado de la moneda también hay muchos ingenieros que están haciendo lo mismo. Tú sabes que en Latinoamérica decimos que la gallina que no cacara el huevo, nadie sabe si lo puso. Entonces, por eso viene la pregunta prácticamente, ¿cómo podemos nosotros, a nivel individual, yo sé, creo que esto debe ser colectivo, mejorar esa imagen en torno a los ingenieros y a la carrera de la ingeniería, de que sí aporta? ¿Tú sabes por qué? Porque yo estaba leyendo un artículo de España que la gente está desertando a la ingeniería porque entiende que no vale la pena el esfuerzo con la remuneración y la perspectiva que tiene la gente es eso. ¿Qué podríamos hacer nosotros para repensar o vender esto de otra manera diferente? Es complicado, o sea, hay mucho trabajo que se está haciendo en las organizaciones, o sea, yo soy pues parte de algunos de los comités y de todo para mostrar más lo que los ingenieros están haciendo, crear programas para crear mejores líderes en estructuras y en ingeniería civil, crear personas que son mejores mentores para las generaciones más los estudiantes, otras generaciones para que se queden en la profesión. Yo creo que también eso es un problema de toda la profesión, pero yo creo que más que todo en latinos, creo que es un 35-40% de latinos que dejan la profesión y yo creo que es más como la mentoría, es más como tener los programas en sitio para poder
para poder guiarlos, porque en un punto en la carrera mucha gente como que se cansa de lo que está haciendo y no ven como el futuro, pero al mismo tiempo es como llevarlos, enseñarles, crear los programas y al final del día mostrarles lo importante que es un ingeniero en la sociedad. O sea que el 35% de las personas que se gradúan en ingeniero latino terminan desertando después de graduado y después de haber, wow. Sí. Y yo, ya tuviste una parte de que la gente no ve futuro. ¿Hay algunos otros datos de por qué la gente abandona? No los tengo como disponibles. O sea, cuando este mes es el Hispanic Heritage Month, está haciendo un Yep. poquito de investigación sobre eso y habían pues números relacionados obviamente solamente al grupo de latinos, pero era las diferencias socioeconómicas en latinos, diferencias eh, como en el nacimiento o en the background de las Ujú. personas, las decisiones pues de ir a la universidad o ir a un community college, todos esos factores tienen una gran influencia en por qué al final del día los ingenieros latinos no están practicando ingeniería, sino que se van a otras carreras. ¿Cuál tú crees que es el impacto a largo plazo puede ser de que tantos latinos estén desertando de la ingeniería? O sea, a largo plazo, ¿qué tú crees que puede pasar para la comunidad, el impacto? O sea, no solamente para ellos como individuos, sino para la comunidad hispana y latina. ¿Qué tú piensas? O sea, siempre es bueno tener como la variedad de culturas en ingeniería y obviamente en todas las carreras. Hablando pues con otra gente, es como la importancia de, si yo estoy diseñando algo para una comunidad latina, voy a tener una mejor perspectiva en cómo la cultura, cómo el ambiente es más familiar para la cultura latina que si alguien más con otra cultura viene a enseñar algo para la cultura latina. Entonces, como mirando ese pequeño ejemplo, cuando miramos a la sociedad, digamos aquí en Estados Unidos, que es una sociedad multicultural con millones de personas de muchas culturas, cuando tenemos los líderes y las personas que están en cargo de tomar esas decisiones con una mayor variedad de culturas, con una mayor variedad de pensamiento, vamos a poder tener una cultura que es más inclusiva, que se acomoda más a la necesidad del público. Ok, una pregunta. Sabes que siempre hay muchos estereotipos en lo que, eh, y esto te voy a traer este comentario. Hace unos días, no unos días, hace yo creo como un mes, cuando las Olimpiadas, un amigo me manda y me dice, Fermín, mira, los negros son muy buenos en deporte. Y yo le digo, no, es que eso no tiene que ver con negro porque o con color, porque es de oportunidades y según las sociedades te van dando la oportunidad y tú puedes mostrar. Y entonces yo había comprado un librito de inventores negros y todos los días le mandaba desde el señor Morgan que inventó el semáforo, la mascarilla, todos los días. Mira, desde 1700 tú tienes inventores que eran negros y tiene que haber latinos de todas las razas y de todas las etnias. Eh, no tiene que ver con color. Ahora, eso lo piensa un latino igual que yo. ¿Cómo nosotros desmitificamos que cuestiones tan importantes como ciencia o ingeniería, personas del tercer mundo o Latinoamérica, somos capaces, y más Latinoamérica, porque por ejemplo hay otras personas de otros países que tienen el estereotipo, no, ellos son buenos en esto. ¿Cómo nosotros como hispano, latino, con todas las atenuantes y con todas las variedades que hay dentro de los latinos? Por ejemplo, en el caso mío, que soy negro, hay otros que son más nativoamericanos, hay blancos, pero en siendo latino, ¿cómo nosotros podemos desconstruir o ayudar a desmitificar? Porque también eso tiene un impacto en los niños después, porque tampoco, si yo le digo a los niños que nosotros no podemos hacer eso, tampoco ellos van a querer hacerlo. O sea, ¿cómo nosotros trabajamos como conjunto? Y esto es una pregunta para los profesionales enteros. ¿Cómo nosotros trabajamos esto en tu opinión? La desconstrucción del mito de que nosotros no somos buenos para algo. Con esa misma pregunta está la respuesta, es hacer totalmente lo contrario, es mostrar que sí somos capaces. Eso es uno de los objetivos míos con el podcast, con el sitio web, con todo, es mostrar que latinos son capaces de estar en posiciones
de liderazgo en organizaciones que ser ingeniero en una sociedad donde latinos son una minority, una minoría en STEM, en ingeniería, pues en todo, es posible. Y yo creo que he hablado con muchos latinos y latinas en las redes sociales que están haciendo lo mismo, es compartir como la historia y mostrar que es posible llegar a esas posiciones. Hay mucho trabajo con, ¿cómo se llama eso? Como con outreach de estudiantes, Contactar, vamos a decir, sí, sí, acercarse. estudiantes en los colegios, crear como las actividades de ingeniería, de ciencia, esas actividades que son simples, que muestran como que cuando uno está dentro de una clase de matemáticas, a veces no es tan divertido hacer una ecuación, pero cuando uno muestra el objetivo de esa ecuación, el objetivo del resultado de lo que eso trae, la gente se empieza a estar más emocionada por ingeniería y por todo lo que estamos haciendo. Exacto. El outreach yo creo que es una parte súper importante. Y para ingenieros que vienen de Latinoamérica, eh, imagínate el caso, una persona viene de Colombia, Venezuela, Chile, República Dominicana, cualquier país de Latinoamérica, y llega aquí, el proceso de inserción a la vida profesional, ¿tú tienes alguna experiencia con eso? No, o sea, yo empecé la universidad aquí en No, Estados no, no, pero de Unidos. gente que tú conozcas, no tuya Ujú. personal. La verdad no, o sea, no conozco a nadie que haya venido desde allá a ejercer la profesión aquí. Estoy como pensando, o sea, los códigos y todo es muy diferente, o sea, va a ser complicado, es como una adaptación. Para tener la licencia también tienen que tener más años de experiencia. O sea, no es imposible, pero siempre hay unas limitaciones en cómo obtener esa licencia. Los códigos son totalmente diferentes dependiendo pues de la carrera. Obviamente aquí todo es en pies y en pulgadas y en otros países es metros, Ujú, centímetros. ujú. O sea, hay como un, como unas limitaciones, pero obviamente no es imposible. Solamente no conozco Ok. de las personas que No, convivo yo pues solamente esa te hice la situación. pregunta a manera de conversación. O sea, yo no estudié aquí, o sea, Ujú, yo estudié en República Dominicana y aunque los códigos, vamos a poner como el IBC, pueden ser diferentes, pero yo estudié con el ACI, con el ICE, o sea, yo ujú. usé los mismos códigos, claro, en metro, en metric. Yo no usé pie ni imperial, unidades imperiales, pero básicamente, pues puedo decir que fue lo mismo. Ahora, los códigos como el IBC, el AC7, esos tipos de códigos, pues tal vez uno no lo usa tanto, pero la ACI, ese tipo de cuestiones, yo creo que es la norma en la mayoría de los países de Latinoamérica, con sus variaciones, Ujú. que lo hacen más rigurosos, porque hay países, tú sabes que hay muchos sismos, como México, en el mismo Caribe tenemos mucho. Ahora, en la parte de los negocios, Luis, ya tú sabes, una persona estudió, terminó, está explorando, quiere comenzar un negocio dentro de la ingeniería. ¿Qué tú personalmente le dirías? ¿A quién se dirige? ¿Cuál sería como el primer paso a la hora de pensar en términos de negocio? O Para, sea, para de crear un tu negocio, perspectiva. digamos, de diseño Sí. en ingeniería civil, o sea, yo creo que el primer paso es tener la licencia profesional. Yo creo que ese es 100% el primer paso, porque sin eso está dependiendo de alguien más para firmar los planos y todo eso. Entonces tiene que tener la licencia profesional. Y de ahí es como crear las conexiones, conectar con gente en LinkedIn, en las redes sociales, de pronto si trabajo, digamos, en un internship o algo, conectar como con esa gente, empezar como a crear una base de datos de clientes y personas con las que pueda empezar a hacer negocios. Al principio siempre va a ser difícil, o sea, crear como esas relaciones, pero es más que todo es cuando viene el pensamiento de ser más emprendedor y menos técnico y más emprendedor, porque el 80% del trabajo va a ser hablando con clientes,
creando, digamos, si tiene un sitio web o algo, al principio es como difícil conseguir ayuda para todo eso y va a ser algo que es en este mundo tan digital es esencial. Eh, hacer cursos como para empezar los negocios, yo creo que es importante y más que todo es como entender que el rol cuando uno está creando un negocio es más que todo en no tanto lo técnico, pero es más como encontrar los clientes y todo eso. Obviamente yo no he empezado un negocio en diseño ni nada, pero con las personas que he hablado, con los supervisores que he hablado, es más que todo, ese es como el como la transición de lo técnico a lo más emprendedor. Una cuestión, hay la cultura, la percepción cultural de que los que trabajan en ingeniería no tienen vida porque es muy absorbente, tienen que estar aprendiendo siempre, aprendiendo a usar software nuevo, cosas que cambian. Como una persona que quiere entrar al mercado y piensa eso, bueno, pero si yo voy a entrar a esto, entonces voy a dejar la vida ahí y lo que me gane, pues, ¿para qué va a ser? ¿Cómo tú entiendes que las personas deben manejar el balance de la vida personal y la profesión? O sea, tristemente hay algunas compañías que sí los ponen a trabajar unos 60, 70 horas a la semana y es muy difícil tener esa vida afuera del trabajo, pero es conseguir, o sea, encontrar una compañía donde uno se sienta cómodo, donde se sienta que lo están apoyando. Por ejemplo, yo tengo dos hijos, tengo una esposa, me gusta viajar, me gusta hacer lo del podcast, me gusta voluntariado y no estoy sacrificando nada en mi carrera para hacer todo eso. Eh, es, es como las prioridades, o sea, tener la prioridad del cuidado como personal afuera del trabajo. El concepto de como del balance, o sea, es difícil porque obviamente hay temporadas que es más guiado hacia el trabajo, hay más proyectos, hay más deadlines, hay más cosas que necesitas en el trabajo, pero al mismo tiempo hay temporadas que son más lentas, donde no hay tanto que hacer, y es lo que yo manejo, o sea, hay meses en el año que es más que todo el trabajo, hay cosas que tienen que hacerse para poder que los proyectos continúen, y hay otros meses donde me tomo las vacaciones con mi familia, 1 o 2 semanas, o estoy más en la casa y trabajando menos. Es como encontrar ese balance no el balance como el día a día, sino el balance como, digamos, en un año o en una temporada. Hay meses, hay momentos donde el trabajo es lo principal, pero también hay meses y momentos donde la familia es lo principal. Metas a largo plazo, ¿cómo o cuáles? O sea, las metas son individuales, depende de los intereses, pero ¿cómo deberíamos estructurar nuestras metas a largo plazo? ¿Cómo o cuándo debemos parar como profesionales o como ingenieros? Decir, no, ya yo no puedo seguir intentando eso. Tú sabes que me pasa siempre a la cabeza esta imagen que hay dos mineros, uno arriba llegando al oro, que ya se va, y el de abajo que está lejísimo dándole. ¿Cómo saber cuándo parar, cuándo cambiar de dirección, eh, basado en tu experiencia y en lo que has oído de otros profesionales en tu podcast? ¿Cuándo hacer un pivot? Tú sabes, ¿cuándo, basado en lo que tú has oído? O sea, es complicado, o sea, eso dependiendo como de cada persona. En, en, en lo que yo he vivido hay momentos donde uno está como muy enfocado en cosas que no lo hacen uno feliz, en organizaciones, en trabajo, en actividades, en algo. Y es cuando uno tiene que tener como la paciencia y la inteligencia de dar un paso atrás, analizar bien todo lo que está sucediendo, encontrar dónde están las cosas que realmente son interesantes y están ayudándonos a mejorar las carreras y encontrar como las actividades o diferentes cosas pues que no están aportando nada a lo que a nuestro último objetivo al final del día. Esa realización obviamente me ha pasado un par de veces donde estoy, o sea, cansado, burnout, sin ganas de hacer nada. Y es como tener la paciencia y la sabiduría como de tomar un paso atrás, analizar todo, tomar bien la decisión con calma
y al final del día es, si no fue la mejor decisión, rebalancear y acomodar las actividades. Tú sabes que tocaste una palabra fundamental, el burnout, y pensé preguntarte al principio cuando hablamos de cómo cambiar pues la percepción que hay de la carrera para integrar gente. Y te iba a preguntar eso, a veces tú no te llega a un tiempo de burnout porque es mucho, estar en organizaciones, eh, pero no solamente el problema del burnout, cómo echas para atrás, porque en todas las organizaciones donde tú eres voluntario y te entregas y va a dar de gratis, ellos nunca te van a decir que no, al revés, tú eres algo muy valioso. Entonces, ¿cómo tú puedes, yo creo que es importante, si tienes alguna idea, cómo dar ese paso hacia atrás? Porque hay que ser valiente, o sea, para decir, no, espérate, yo he ido por aquí, pero ya esto o tiene que parar o por aquí no es. ¿Cómo en ese momento, en tu experiencia, cuando tuviste que sentarte y parar, cómo adquiriste el valor o cómo enfrentaste a la situación? Porque a la misma vez, tal vez tú querías seguir, pero no debías. ¿Cómo manejaste esa partecita? O sea, es complicado porque a veces nos gusta mucho es estar como haciendo muchas cosas a la misma vez. Me ha pasado muchas veces, como te dije, pero es más que todo como tener la tranquilidad de que eh, si yo no hago todo, nada va a pasar. O sea, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, los comités siguen, las actividades siguen, nada va a pasar si yo no sigo. Es más que todo mirar en lo que yo estoy haciendo, tomarse, digamos, un mes, 2 meses, lo que sea necesario, hablar con la gente pues, de los comités y como encontrar esa paz interna de si voy a estar en uno o dos comités o en unas actividades. Estas son actividades que últimamente van a ser beneficial para mi carrera, para lo que quiero hacer en el futuro, o en realidad necesito estar en los 5 comités para tener como una variedad de actividades que últimamente van a mejorar lo que estoy haciendo y de pronto no estar como tan involucrado en las 5, sino un poquito menos, como ajustar el tiempo como que uno está poniendo y voluntariando. Lo que usted dijo, sí, nadie nos está pagando para ser voluntarios, nadie nos está pagando para estar involucrado en todo esto. Entonces no veo la necesidad de estar burnout 24 horas al día porque quiero hacer todo esto, pero al final del día es como reconocer cuáles son de verdad las actividades que son importantes y van a mejorar lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo? No, o sea, la parte un poquito más complicada para nosotros como hispanos es la parte de decir que no sé si en Colombia son iguales. Ujú. En mi país, República Dominicana, sabemos de todo te podemos opinar y decir no es un poco, como que no es parte, no es propio de nosotros. Y tal vez es como el punto que nosotros debemos entender de esta cultura. Es difícil, o sea, en la experiencia que en lo que yo he visto, a nosotros es todo sí, sí, sí. Y creo que es una cuestión más cultural, me parece, en el torno de nosotros. Pero creo que es muy apropiado el comentario, o sea, la priorizar en a qué comité y en qué cosas estamos, porque realmente no podemos estar en todo. Y como tú dices, al final del día, si tú te vas, los comités estaban antes de ti, van a seguir sin ti. O sea, es una realidad que no va a cambiar. ¿Qué haces en tu página de internet? Ya sabemos lo que haces en el podcast. ¿Qué hace la página de internet específico que no hace el podcast o es una extensión del podcast? Es parte de la extensión como el podcast donde están como los links, la información de cada episodio, pero también hay recursos para estudiantes, digamos gente que va a tomar el PI o el FI, hay recursos como para la gente que está estudiando para eso, hay recursos como aplicaciones que utilizo para manejar mis notas o para manejar lo que estoy haciendo. Hay artículos en muchos temas relacionados pues para ayudar a estudiantes y profesionales. Hay como una variedad de cosas totalmente guiada para estudiantes y profesionales.
¿Tú das consultorías aparte o solamente los podcasts o tú das consultorías? Si das consultoría, cobra, son gratis. ¿Cómo funciona eso? No, en ese momento no estoy haciendo consultoría, o sea, la gente me escribe por las redes sociales o por correo y obviamente hay como esa conversación, pero así consultoría privada o en grupos, no, no. Ok, interesante. ¿Dónde, para ir finalizando, dónde te podemos contactar, localizar? Cualquier estudiante que tenga una pregunta, una duda, ¿dónde puede localizarte? El sitio web luisfelipeduque.com o en las redes sociales Luis Duque PE, o sea, PE, como el examen en todas las redes sociales. Bueno, Luis, voy a agradecer profundamente el tiempo que has tomado para hablarnos de temas importantes y quiero resaltar varias cosas que vienen a mi mente en este final. Una de las maneras de desarrollar el liderazgo y las herramientas necesarias a través del voluntariado, pero hay que saber hasta qué punto también pues uno lo hace y hay que estar abierto pues siempre como profesionales a explorar. Luis, algunas palabras finales para las personas que nos van a ver. No, que sigan haciendo todo lo que están haciendo, que siempre van a haber personas que están un poquito más adelante en la carrera, que obviamente pueden hablarles. Yo soy una de las personas que siempre me gusta hablar con estudiantes, con personas que de pronto no han tenido la experiencia que yo he tenido y que siempre busquen la manera de ayudar a otros. Yo creo que esas son unas cosas que como latinos hay veces nos falta, es como saber qué estamos haciendo, todas las cosas que estamos haciendo, pero al final del día también como compartirlas, ya sea en las redes sociales, que es muy fácil en estos días, o tener como esa conexión de ser un mentor para alguien más, yo creo que es muy importante. Bueno, Luis, te agradezco a todas las personas que nos sintonizaron. Gracias a Luis Duque por el tiempo que nos brindó y esta información súper importante. Creo que la mentoría es un proceso importante que debemos eh, hacerla universal y democratizarla dentro de la comunidad hispana, porque a veces nos quedamos con las cosas para nosotros nada más. Y de esto somos culpables todos, no es ni uno ni otro. Todos lo hemos sido en un momento, creo que debemos abrirnos aquí transmitiendo desde 15 West de la Broad Street en el Hazleton Loungebrook. Estuvo desde Hazleton, Pensilvania, Fermín. ¿Y Luis, dónde estás ubicado hoy? Yo estoy en Denver, Desde Denver, Denver, Colorado. Colorado. Luis Duque, pasen buenas noches. Gracias. Gracias.